Betel. Este empreñá Peille, Mopacora, Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. Distinguida audiencia nacional e internacional, seguimos con Lea por el bien del pueblo, aquí a través de Destape TV desde Chiclayo para el mundo. Decíamos momentos atrás contar con la presencia de dos amigos muy cercanos al programa, muy cristianos ellos, nada menos que Luis Astonitas Fernández, pastor de una iglesia chiclayana, y Máximo More Velázquez, infaltable los sábados aquí en este programa. En primer término de ambos, su saludo para nuestra programación, para nuestra audiencia. Señor Astonitas, su programa. En primer lugar, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros y con el mundo. Máximo. Muchas gracias, doctor. Gracias también a nuestro director, el señor Víctor Balcázar, por esta gran oportunidad que nos da para seguir todos los sábados en tu programa La Verdad es Cristo. Aquí estamos porque vamos a compartir con el pastor Luis Astonitas sobre los diezmos. A ver, dígame usted, pastor, ¿es lícito dar diezmos o no? Usted explíqueme. Buen tema. Muy bien. A veces, a la verdad que las verdades tienen que salir a la luz, porque hoy en día hay bastante, se puede decir, algo injusto, porque se está tomando la palabra de Dios como fuente de ganancia y no se está predicando como el Señor Jesucristo predicó, Él y los apóstoles. Por ejemplo, tomando acerca de la ley del diezmo. Está escrito en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que el diezmo dio el padre Abraham, el padre de la fe, le dio a Melquisedec por una sola vez, pero no era de lo que él tenía, sino es de una batalla que él había ganado, y entonces le dio la 10ª parte a este sacerdote Melquisedec. Ese se ve por primera vez el diezmo que da Abraham, pero Abraham no dio de lo que él tenía, sino es de un botín que él había ganado en un conflicto. Eso es, de ahí nace el diezmo. El origen. Interesante. Pero, pastor, si en Ageo 2.8 dice, Dios es dueño del oro y la plata, ¿y por qué están pidiendo diezmo algunos pastores en muchas iglesias? ¿Por qué, como usted dice, el Antiguo Testamento, por qué viene a colación desde el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento? Por eso le estamos preguntando si es lícito actualmente dar los diezmos o no. ¿Qué usted opina de eso o qué nos puede decir? Quisiéramos un poquito más fundamentar, es decir, por ejemplo, en el Antiguo Testamento también toman, hoy las iglesias, los pastores, toman también de Jacob. Jacob también hizo una promesa también, cuando él huye de su hermano, porque él había quitado la bendición a su hermano Isaú, y entonces él huye a un lugar desconocido, pero era de su parentela, y entonces él también se le iba bien en ese camino, y él dijo también, si le daba Dios pan para comer y vestido para vestir, entonces Jehová será mi Dios, y todo lo que me diera la 10ª parte apartaré para ti. Pero él hizo una promesa, pero no vemos que Jacob diezmó, o a quién diezmó, porque en ese tiempo no había todavía sacerdocio. Un poquito adelante, el diezmo en el Antiguo Testamento se dio a la tribu de Leví. Es decir, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estuvieron 430 años en Egipto, y ellos, por la necesidad del hambre, hizo llevar a su padre y a sus hermanos, José, a Egipto. Y cuando ellos regresaron después de 430 años a la tierra de Canaán, entonces tenían que repartirse ya las tribus. Los hijos de Jacob tenían que repartirse la tierra de Canaán, que incluía leche y miel, que Dios le dio por heredad a Abraham, a Isaac y a Jacob y a su descendencia. Entonces, cuando ellos entran a la tierra de Canaán, por medio de Josué, entonces la tribu de Leví
no tuvo heredad entre ellos. Entonces Dios puso la 10ª parte de lo que producía, tenían que dar a la tribu de Leví. Ya, pero según en 1 Corintios 9, 16 y 18, dice que el Evangelio se predica gratuitamente, sin obligarlo que se sacrifique, trayendo el 10% de todas sus ganancias, convirtiéndose en un negocio rentable para estos pastores, conociendo ellos la verdad, que el Evangelio se predica gratis. A eso vamos. ¿Usted está de acuerdo que se siga cobrando los diezmos en algunas iglesias? ¿Sí o no? No, por ejemplo, como había mencionado, el diezmo era para los levitas, y cambiado el sacerdocio, ahora ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, sino bajo el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya viene el Señor Jesucristo, llama a 12 apóstoles y a 70 discípulos más, y Él no cobró diezmos, ni el Señor Jesucristo ni sus discípulos. El Señor Jesús, cuando les manda a predicar a los 12 apóstoles, en el capítulo 10, 5 de San Mateo, dice, del versículo al versículo 8, dice: de gracia habéis recibido, dad de gracia. Entonces los apóstoles, ellos predicaban la palabra de Dios gratuitamente, tal conforme ellos lo habían recibido del Maestro. Amigos astonitas, interesantes sus precisiones, sus alcances. No faltará algún televidente, dirá, bueno, tiene razón, y otros no. Los que dicen no dirán, bueno, ¿y de qué, cómo pagamos la luz? ¿En qué nos sentamos? El refrigerio, los viajes. Usted invitado, por ejemplo, de Chiclayo a Tumbes, por decir así, una conferencia, nadie lo va a llevar gratis. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros responderle a la inquietud de algún televidente en ese sentido? Mire, sea para estos gastos, para estas salidas y para las necesidades que hay del local, nosotros ofrendamos. Las ofrendas, se puede decir, está escrito ya para nosotros, porque la ofrenda no es ley. La ofrenda es lo que propone el corazón. Mientras que la ley del diezmo, esa es una ley que nadie lo pudo cumplir. Y además, hermano, quisiera en esto hacer hincapié, porque muchos se agarran del libro de Malaquías, el capítulo 3, del versículo 6 al 9, dice el pago de los diezmos. Ese es un versículo clave para engañarse, por decir, hoy en día, con los feligreses. En el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, todavía hasta ahí no venía el Señor Jesús. Y ahí dice, en el capítulo 3, 9, dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Entonces, ¿a qué nación se refiere ahí? Se refiere justamente a la nación de Israel, porque antes de Cristo el pueblo de Dios solamente era el pueblo de Israel, y los gentiles que somos nosotros éramos sin Dios, porque todavía no venía nuestro Señor Jesucristo. Permíteme, Máximo, una inquietud más con astonitas, y después continúas también con tu interesante participación. Me he sorprendido días atrás ver en el Facebook, en internet, que el Papa tiene su tarifa para salir fuera de su país, y una tarifa no estándar. Le pone, por ejemplo, si se trata de Perú, tantos millones para venir para acá, y si se trata de Estados Unidos o un país europeo, tiene otra tarifa. ¿Será cierto esto lo que se ha leído en internet? Y son millones por cada visita. Sí, de acuerdo al país, justamente cobra sus salidas, ¿no? Así. Entonces no viene gratis, viene por millones, pues, ¿no? La verdad que si nos vamos a la luz de la Biblia, es antibíblico. No está escrito. El Señor Jesucristo, por ejemplo, le llama a los 12 apóstoles que se vayan por el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ellos, los apóstoles, por ejemplo, algunos apóstoles como fueron a Roma, otros fueron a España, por ejemplo, Pablo. Entonces, él se va a predicar a España, pero no se puede por una cantidad de plata. Él justamente, como dijo el apóstol Pablo, él decía, cuando él escribía a los Corintios, dice: yo no busco lo vuestro, sino a ustedes. O sea, nuestra misión es buscar a los hermanos para que se salven.
Pero hoy en día justamente dentro de las iglesias, si no hay plata, no predican. Mire, hermano, te voy a decir algo, ojalá que se entienda en esto. El Señor Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Yo humildemente soy un obrero de Dios. Hago lo que puedo, hay otros que quizás harán más que yo, o hay otros menos, pero Dios va a recompensar a cada uno según sea nuestra obra. Si la mies es del Señor y nosotros todos somos obreros, entonces ¿quién tiene que pagar a los obreros? ¿Dónde ha visto usted que tiene que pagar un obrero, tiene que pagar a otro obrero? Si el pastor, los pastores que hay de todas las iglesias que vemos en el mundo, si ellos son obreros, yo soy un obrero, y todos los que predicamos la palabra de Dios somos obreros. Entonces, el que tiene que pagar justamente a sus obreros es cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pastor, también dice la Biblia que el buen pastor da la vida por sus ovejas, pero cuando viene el lobo, huye. O sea, quiere decir que algunos pastores no están en la verdad, son pastores asalariados. ¿Qué usted me puede explicar acerca de ese tema bíblico que dice: yo soy el buen pastor, el pastor da la vida por las ovejas? Amén. Sí, eso dijo el Señor Jesús en el capítulo 10 de San Juan, desde el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice: más el asalariado, dice, sea aquel hermano que sea asalariado no es pastor. Dice de que no son propias las ovejas. Entonces ve venir al lobo y este lobo dispersa a las ovejas. Así que el asalariado dice: huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Es decir, hoy en día los hermanos lo que les interesa es el salario, no a los hermanos. Entonces, si no hay salario, ellos huyen. Bien, enfocándonos en el tema no se trata de sencillo, sino de buenas cantidades de dinero. Quiere decir, la posición de ustedes va contra el catolicismo, en que en las misas sale plata, los sacramentos, matrimonios, etcétera, sale plata. ¿Sí? ¿Están en desacuerdo? Sí. Por ejemplo, yo converso con muchos hermanos sacerdotes. Yo humildemente soy taxista, soy chofer, porque así Dios lo ha puesto para ganarse el pan de cada día hasta que volvamos al polvo. Entonces, hablando, por ejemplo, de las misas hacia los muertos, ¿no? Y les digo así en el nombre del Señor Jesús, que en la Biblia no encontramos purgatorio. Es decir, que hoy dicen que cuando uno muere, entonces el alma se va al purgatorio. Entonces hay que hacerle una misa, un rosario, para ayudar justamente a esa alma a que se salve más luego. Entonces, por eso ellos cobran un dinero, cobran en las misas. Y además hoy en día la Iglesia Católica cobra por los muertos y por los vivos. Es decir, hoy también hay misas de los vivos y tienen que cobrar una cantidad. Salud, y si uno muere, también hay misa por los muertos, entonces también tienen una entrada por ahí. Y les digo que así en el nombre de Dios, que tiene que arrepentirse la Iglesia Católica, si no la ira de Dios está sobre ellos, pero eso tiene que cumplirse. Ojalá, les digo, que lean en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que ahí está la sentencia de esta gran Babilonia, la cual ha dado a beber del vino de su fornicación. Esta gran Babilonia justamente es Roma. Pastor Lucho, aprovechando su presencia, también algo que lo tocamos la semana pasada, habíamos leído en Eclesiastés o Eclesiástico, algo que choca, ¿verdad? Porque eso es histórico, la pobreza y la riqueza. Y dice ahí, específicamente dice, los pobres son pasto, así dice la Biblia, son pasto de los ricos. Y duele, ¿verdad? Dice, nunca el rico se sentará con el pobre en una sola mesa. Así es. Solamente por campañas a veces como que lo abrazan, le dan su besito, y como que, ¿qué reflexión brota? Mire, la política de hoy en día, vemos, igual también que las religiones, toman un poder, no entran para servir, sino es para servirse. Hoy en día dentro de las iglesias, hablando de las iglesias, de que los pastores, ellos son reyes. Aquel hermano o hermana que da diezmo, que da bien, entonces a ese lo tienen como buen hermano.
pero aquel pobre quizás no tiene ni para comer, puede dar quizás muy poco, a eso lo miran pues de lado, ¿no? Están haciendo acepción de personas. Entonces, eso es lo que estamos pasando hoy en día, es decir, que los pastores, parece que los hermanos fueran su chacra. A ellos les exigen que trabajen, y ellos, ¿por qué no trabajan? Si Dios ha puesto desde el principio que el hombre coma con el sudor de su frente hasta que vuelva al polvo. Dijo Dios, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces todos tenemos que trabajar, por eso Dios nos ha dado las manos, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 20 de los Hechos, el 33, él dijo, yo dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Lo que me ha sido a mí, dice, a los que han estado conmigo, estas manos me han servido. El apóstol Pablo, siendo un apóstol de los gentiles, maestro de los gentiles, entonces él no cobró diezmos y no codició de los hermanos, ni oro, ni plata, ni vestido, porque el apóstol Pablo, siendo apóstol, él trabajaba. Y eso lo vemos en los Hechos capítulo 18, el versículo 3. ¿Y cuál era el oficio del apóstol Pablo en las cosas materiales? En hacer tiendas. Así era, como un albañil, en otras palabras. Entonces de eso se ganaba el apóstol Pablo el pan de cada día. Eso quiere decir, Pastor Luis, Astonitas, que francamente todos estamos ciegos, porque al descubrir la verdad nos vas a ser libres, ¿no? Pero aquí, como se dice, se va a derrumbar ese casino de naipes, porque la verdad es que si dejan de aportar las personas que van a ciertas iglesias, ya de qué van a vivir los pastores, porque como se dice en la Biblia, son pastores asalariados. Otra cosa, el diezmo, como usted lo dice, esa gente produce, se cansa trabajando para que venga a darle a los pastores el 10% de todas las ganancias que hacen. Eso no es lícito. Y también, según dicen algunas iglesias, que te dan tu sobre y dices votos para orar por fulano, sultano, para que se sane. ¿Usted qué opina de esto? ¿Es lícito o no dar votos para que a uno lo sane o para que uno lo cure? Mire, nosotros hay que aprender del Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. La Biblia dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, por ejemplo, hoy en día, lo que vemos los hermanos, para orar por un enfermo, piden plata. ¿Ya? Entonces, y el Señor Jesucristo, cuando Él, por ejemplo, sanaba, daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, los mudos hablaban, los muertos resucitaban, ¿acaso Él cobraba? ¿O los apóstoles? Pero hoy en día, amado hermano, te digo así en el nombre del Señor, de que, como dice Pablo en el capítulo 6, el versículo 5 del libro de adelante de 1 de Timoteo, dice que algunos han tomado la piedad como fuente de ganancia, de los tales, apártate. Entonces, si hay hermanos que están cobrando los diezmos, entonces tienes que apartarse, porque el Señor Jesucristo ni los apóstoles no cobraron diezmos. Nosotros no estamos en contra del dinero, como dijo nuestro hermano, que hizo la pregunta, ¿no? Nosotros hacemos uso de la ofrenda, de las dádivas y de las limosnas, que no es ley. Entonces nosotros para viajes justamente jalamos de las ofrendas. Las ofrendas es para la misma necesidad de cualquier hermano que tenga necesidad dentro de la iglesia, a él se le apoya. Entonces las ofrendas son a veces para pagar agua, luz, también cuando queremos hacer una casa de oración, todos colaboramos de acuerdo a nuestra posibilidad, ¿no? Después, así para viajes, pedimos, si es que hay en las ofrendas, si no, uno pone de su bolsillo, pero no nos vamos justamente a lucrarnos. Por ejemplo, yo ando quizás todo el Perú, ¿no? También conozco algunos países del mundo, pero nunca me he ido justamente así con el dinero de la iglesia, porque eso es sagrado. Entonces, si yo me voy, no me voy a los mejores hoteles, no me voy a los mejores restaurantes. Entonces, humildemente quizás pido una posada en un hermano, porque el cristiano tiene que ser sufrido. Nosotros aprendamos del Señor Jesucristo, Él siendo dueño del mundo,
siendo dueño del universo. Entonces Dios mismo se hace carne y habitó entre nosotros. Cuando Él nació, ¿en dónde nació? Nació en un pesebre. Y Él, en una parte le dijeron al Señor Jesucristo, un joven le dice: Maestro, te seguiré a donde tú te vayas. El Señor Jesús dijo que las aves tenían sus nidos. Y dice: más el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde recostar la cabeza, siendo dueño del mundo. Entonces, hoy vemos la casa pastoral, la casa sacerdotal. Entonces, ¿por qué no aprendemos del Señor Jesús? El Señor Jesús dijo: aprendan de mí, porque a este mundo nada hemos traído y nada vamos a llevar. Si es que lo llegamos a tener, pero que nos sude de nuestro trabajo. Pero no justamente, como dijo el hermano, el apóstol Pablo dijo en el capítulo 9, en el versículo 18, ¿cuál es, de 1 de Corintios, cuál es mi galardón? Mi galardón es que predicando el Evangelio presente gratuitamente para no abusar en mi derecho en el Evangelio. Si el Evangelio tiene que predicarse gratuitamente. Pero si algún hermano o alguna hermana, yo te digo así porque viajo por diferentes costas, sierra y selva, y a veces sin que tú lo pidas, un hermano voluntariamente más te da, pero no es que lo repartas tus sobres. Como ahí se ve, pues no, ven los hermanos que tienen, entonces trastan justamente los pastores al que, si es un empresario, ojalá como lo ganaran a ese, porque ahí van a tener buenas entradas. Valoramos su participación de ambos, Astonitas como también More. Destape TV, música, noticias para Chiclayo. Nuestra web, recuerden amigos, www.destape.tv o www.destape.net, ahora también en sus celulares. No sé, algo más que agregar, amigo Lucho Astonitas, pastor de la Iglesia del Señor Jesucristo, y nuestro hermano Máximo More Velázquez. Mire, agradeciendo a Dios, al señor Víctor, al señor Enrique Jiménez, acá también al hermano, y quizás no sea la primera vez, porque vamos a salir no solamente del diezmo, hay muchas enseñanzas que están ocultas, porque hoy en día lo que les interesa justamente a los hermanos es el dinero, pero esta verdad tiene que salir a la luz, si no es que hoy la verdad todavía está todavía oculto. Por eso hoy en día pues se levantan tantas denominaciones, pero si el Señor Jesucristo, Él solamente fundó una sola iglesia. ¿Y por qué hay tantas denominaciones en que entre hermanos no nos entendemos? Todo es lucro, todo es ganancia. Entonces, agradeciendo a Dios, agradezco a Dios y oraré justamente por todos los hermanos que nos están escuchando y viendo, y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Que Dios nos bendiga y bendiga este programa. Máximo. Muy bien, gracias. Muchas inquietudes nos han quedado, pastor, será para otra oportunidad, también al doctor Enrique Elías Jiménez, quedado muchas inquietudes, pero valgan verdades en este programa La Verdad es Cristo que estamos transmitiendo los sábados. Vamos a pedir permiso al doctor y al director para poder seguir dialogando, y bueno, y seguimos enfocando lo que es lo espiritual, y también hay que enfocar lo que es terrenal a veces, porque también debemos de estar nosotros en las noticias, en los comentarios. Bueno, si usted me permite, doctor, puedo decir que hoy día 12 de marzo el heroísmo de Mariano Melgar Valdivieso. ¿Quién fue este gran héroe? Fue que él hizo yarabí, hizo periodismo, es un poeta y también fue un defensor de la patria. Él murió un día 12 de marzo del año 1827. Gracias, Dios me lo bendiga. Si Dios lo permite, será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Gracias. Claro, y aclarándole que no es necesario pedir permiso, esta es la Casa del Pueblo, de la Comunicación Popular, sobre todo tratándose de ustedes, se nos traen la palabra, las luces, las verdades desde la fuente bíblica. Por ahí humildemente también ojeamos, queremos, tenemos fe y nos da vida. Temas como la oración, la fe, la historia. Yo me preguntaba días atrás, el hombre descubre el fuego, ¿y por qué Dios no le permitió descubrir el agua y otros elementos? ¿Por qué esa excepción en el fuego? Y el agua ya está lista para tomarla y el fuego no para cocinar.
Cositas de este loco flaco, amigo de usted. A ver si lo respondemos la próxima semana. Y ahora, Bien, muy bien, amables y gracias. nuevamente la molestia para Víctor Balcázar en la pausa. A comernos un